En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la clase número 17 de liturgia. Clase 17ª de liturgia. Estamos reflexionando sobre el documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos titulado pues Redención y Sacramentum. ¿Verdad? Que son algunas instrucciones de cómo se debe manejar todo lo concerniente a la Eucaristía, a su celebración y a la adoración. Reflexionamos en la clase anterior sobre el segundo capítulo de este documento, donde veíamos la participación de los laicos, cómo debía ser, cómo se debería de comportar. Se señala principalmente la liturgia de la palabra, la colaboración de los lectores y los acólitos, los niños que colaboran, cuál es el sentido que tiene el acolitado en los niños varones, pero que la iglesia acepta las niñas también en el sentido de que servirá en principio para su espiritualidad en su infancia misionera, por un lado, en la pastoral juvenil, por otro lado, para promover las pastorales, y también pues para los adultos que tengan una participación beligerante, pero no acaparadora, de cuerpo presente, no, sino que de cuerpo y alma, ¿sí? Viviendo en plenitud pues la Eucaristía, para poder tener los frutos, obtener los frutos que la misma Eucaristía, el mismo Santísimo Sacramento pues contiene para todos los que la celebramos y la vivimos y la adoramos en el sentido propio de nuestra fe y nuestro culto a Dios a través de este sacramento sagrado. Ahora veamos el capítulo 3 de Redención y Sacramento. Trata sobre la celebración correcta de la misa y se especifica, en primer lugar, en la materia del sacramento de la Eucaristía, en la plegaria eucarística y las otras partes de la misa. De eso va a tratar el capítulo 3, la unión de algunos ritos también que pudieran existir en la celebración misma pues, de este sacramento, de este augusto sacramento. Veamos lo primero, la materia de la Santísima Eucaristía. Ya habíamos hecho una breve reseña, pero leamos a ver qué dice aquí. Dice en un resumen, que creo que ya se los mandé, que el pan para consagrar debe ser ácimo, sin una gota de levadura, solamente de harina de trigo y agua, y elaborado recientemente, que no sean hostias antiguas, pues por ejemplo que tengan un año de estar guardadas ahí. Yo creo que dice esta normativa de que tiene que ser hecho recientemente. No se pueden usar cereales, sustancias diversas del trigo. Es un abuso grave introducir en la fabricación de las hostias frutas, azúcar, miel, cualquier invento que puedan hacer los que fabrican esta hostia. Tiene que ser solamente harina de trigo y agua, sin levadura. ¿Por qué razón? Ya le dijimos la razón, porque Jesucristo, la última cena, celebró y instituyó la Eucaristía con el tipo de pan que usaba el pueblo de Israel en el momento de la Pascua judía. Acuérdense que la Pascua judía allá en Egipto, Dios le dijo a Moisés que preparara pan rápido, sin levadura, un pan rápido. Porque hoy mismo tienen que comer, porque mañana mismo nos vamos, dice Moisés, en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Entonces, en ese sentido, Cristo establece de que el pan que se deberá usar es un pan sin levadura,
un pan ácimo. Y por la misma dignidad de la persona que se hace presente, que es Dios mismo, Jesucristo, Hijo de Dios, por eso es importante que nosotros salvaguardemos lo que Él instituye, porque Él no se hace presente donde está el abuso humano de querer consagrarlo y hacerlo bajar del cielo al altar con cualquier otra especie de alimento. Él se hizo presente única y exclusivamente en el pan sin levadura. Las hostias deben de ser preparadas por personas dignas, honestas, expertas en la elaboración y que dispongan de los instrumentos adecuados. Personas dignas. Significa que en este sentido nosotros hemos visto que en los conventos de las monjitas que viven en clausura, ellas son las que preparan las hostias. Y yo creo que es el mejor ejemplo de la dignidad que han de tener las personas que preparen las hostias para la consagración. Otro aspecto que señala el capítulo tercero, es las fracciones del pan eucarístico deben de ser repartidas entre los fieles. Pero cuando el número de los fieles excede a las fracciones del pan, se deben usar sobre todo hostias pequeñas, ¿verdad? Entonces parece que el consejo es que se sigan utilizando las hostias pequeñas, que es la forma más cómoda y más digna para no ofender este augusto sacramento. Por otro lado, también habla del vino. El vino del sacrificio debe ser un vino natural del fruto de la vid, o sea, de la uva, sin corromper, sin mezcla de sustancias extrañas, ni alcohol, ni mucho menos. En la celebración se le debe mezclar un poco de agua a la hora de presentar los dones, y no se debe admitir bajo ningún pretexto otras bebidas de cualquier género, ¿verdad? Licores o el mismo vino, pero en otro grado de alcohol, porque la iglesia pide que sea vino natural, o sea, el jugo de la uva. Por supuesto que como el jugo de la uva hay que guardarlo, pues de alguna manera se fermenta, ¿verdad? Pero dice la iglesia que al máximo de fermentación que debe tener el vino son 8 grados, creo, 8 o 12. Se los dejo de tarea, por favor averigüenlo de cuántos grados de alcohol tiene que ser el vino de consagrar. Y la razón es esa misma, pues, que Jesucristo celebró la última cena e instituyó la Eucaristía con el pan sin levadura y con el vino de uva reciente, sin alcohol. Pero como les repito, como esto hay que guardarlo, de alguna manera coge fermentación y alcohol, ¿verdad? Entonces la iglesia dice que no se pase, porque si ya se pasa ya es guaro. Y es abuso, y la persona digna de hacerse presente en esta especie del vino es nada menos ni nada más que Dios mismo en su segunda persona. Entonces a Él no lo podemos manosear y decir, no, pues consagremos con este vino que tiene 30 grados de alcohol. Jesucristo no se deja manipular. Él no se hace presente y se convierte en una celebración sacrílega. Por favor, entonces, tener presente eso. El grado de alcohol que ha de tener el vino es por esa razón, porque como se guarda, él coge añejamiento, envejecimiento, y eso hace que se produzca el alcohol en él. Pero no debe pasar de un límite, dice la iglesia, porque si no ya sería licor, y Jesucristo, Dios purísimo, no se va a hacer presente en una botella de licor. Él es demasiado sagrado para dejarse manosear por los atrevimientos de algunos que creen que tienen en sus manos el poder de consagrar a Jesucristo en galleta o en guaro. Hablo de guaro, pues, hablando del vino que se pase del límite aceptable, pues, porque la iglesia lo definió así. No se puede abusar por la dignidad del que se hace presente, que es Jesucristo. Muy bien, sigue hablando el tercer capítulo de otros temas.
ya se lo mencioné, ¿verdad? La plegaria eucarística, las otras partes de la misa. Veamos lo que dice sobre la plegaria eucarística. Solo se pueden utilizar las plegarias eucarísticas que tiene el misal romano y que hayan sido aprobadas por la sede apostólica, ¿verdad? Por estas congregaciones de la curia romana. Principalmente esta de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina del Sacramento y alguna otra congregación de la curia romana, ¿verdad? Solamente lo aprobado por ellos es válido para la plegaria eucarística. Dice Redención del Sacramento, los sacerdotes no tienen derecho de componer plegarias eucarísticas. Nadie tiene derecho, solamente la curia romana es la que debe aprobarlo, porque por la misma santidad del momento de la consagración. La plegaria eucarística es la oración donde Jesús instituye el sacramento, entonces no se pueden decir cualquier locurita, pues. Entonces dice la Congregación para el Culto Divino, dice que ningún sacerdote tiene derecho a componer plegarias eucarísticas. Ningún sacerdote puede cambiar el texto aprobado por la Iglesia. Ningún sacerdote puede utilizar ninguna otra oración compuesta por personas privadas. Mire que es exigente, porque es una norma, es una ley. En un abuso, hacer de algunas partes de la plegaria eucarística hacen que las pronuncien, por ejemplo, un diácono o una persona laica, un laico, un ministro laico, o bien por uno solo o por todos los fieles. No se puede. Eso se llama, dice la congregación, abuso. Es un abuso hacer algunas partes de la plegaria eucarística que sean pronunciadas por personas que no es el ministro que preside la Eucaristía. Puede ser un diácono, un laico o todos los laicos que repitan. Yo me acuerdo que hace unos años algunos sacerdotes decían, repitan conmigo, por Cristo, con Él y en Él. Todo el pueblo lo decía, esa frase. Dice la iglesia que no, que eso es abuso, que eso es solamente establecido para el que celebra, para el que preside. Ese mismo tiene sentido la oración de Moisés cuando está orando y que el pueblo está combatiendo. Solo Moisés ora, el resto del pueblo combate. O sea, estamos en la vida, estamos participando en la Eucaristía, pero solo el sacerdote es el que puede pronunciar. Acuérdense que antes de la venida de Jesucristo, nosotros teníamos el cielo cerrado. Por el pecado el hombre se separó de Dios hasta que Cristo vino, padeció, murió y resucitó y entró en el santuario. A partir de entonces nosotros ya podemos introducir nuestra oración. Pero hay algunas oraciones que están decretadas, digámoslo así, en el misal romano y en el instructivo del misal romano, que solamente el sacerdote la puede hacer. Podemos hacerla, ¿verdad? La plegaria eucarística debe ser pronunciada en su totalidad y solamente por el sacerdote que celebra, el que preside la celebración. El sacerdote tampoco dice aquí que no puede y no debe partir la hostia en el momento de la consagración. Yo vi en mi larga vida, son 60 y pico de años, casi 70. Yo vi alguna vez que un sacerdote en el momento antes de levantar la hostia, cuando dice, tomó en sus manos pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo. Cuando dice lo partió, ¡pah!, el sacerdote partió la hostia. Digo yo, ay, Dios santo. Pero bueno, uno no puede opinar en ese momento, pues, pero hacen sacrílegas algunas actitudes o se convierten en abuso litúrgico cuando hacen lo que no está
dispuesto en el misal romano, en las rúbricas. El sacerdote no puede inventar cosas que no están en la rúbrica, ¿verdad? Entonces, no se debe de partir el pan en el momento de consagrarlo. El pan se parte, ¿se acuerdan ustedes? Cuando ya va terminando, después del Padre Nuestro, el Agnus Dei. Ese es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Y después al final dice, Cordero de Dios, danos la paz. En ese momento es que se parte la hostia. En el momento de la consagración dice la Congregación para el Culto Divino que no se debe partir porque se convierte en un abuso litúrgico. Y por último, hablando de la plegaria eucarística, señala redención y sacramento que en la plegaria eucarística no se pueden omitir la mención del sumo pontífice y del obispo. ¿Y saben por qué? Porque eso es la clave de la eclesia de comunión, la comunión de la iglesia. Porque el sacerdote que esté celebrando, que no mencione al sumo pontífice y al obispo, está declarando por sí mismo que no está en comunión con ellos. Entonces, cuando uno se hace la Eucaristía en comunión con los legítimos pastores, que es el Papa y los obispos, automáticamente esa misa se convierte en inválida e ilícita. Porque es casualmente el momento que se expresa esa comunión. Pueden haber, fíjense ustedes, los casos que mencionamos anteriormente donde un sacerdote que está suspendido y sus amigos párrocos lo invitan a venir a celebrar aquí. Si ese sacerdote menciona al sumo pontífice y al obispo, es totalmente válida su celebración. Por eso les decía yo, no tenemos que tener escrúpulos con algunos sacerdotes que vienen a la parroquia a celebrar con permiso del párroco, pero que el obispo lo tiene suspendido. Hemos visto casos. Entonces en esos casos no hay que tener mucho escrúpulo porque si el sacerdote que está suspendido menciona en la plegaria eucarística al Papa y al obispo, está en comunión, aunque estén separados momentáneamente, pues, pero en la celebración eucarística sí existe la comunión. Entonces esa Eucaristía se hace totalmente válida para nosotros que los fieles, pues que somos los perjudicados cuando se celebra una misa inválida o sacrílega. Entonces, no tengamos preocupación si viene un sacerdote de fuera que esté suspendido, pero que el Padre le dé permiso y que en la plegaria eucarística pongan el ojo, se mencione pues la comunión con el sumo pontífice y con el obispo diocesano. Si lo hace, no estamos perdiendo nada. Aprovechémoslo y sigamos viviendo pues en plenitud la Eucaristía, aunque sea otro sacerdote que no sea el párroco, ¿verdad? No hay problema en eso. Después, en este tercer capítulo señalan algunas otras partes de la misa, así un poco variada la reflexión. Vamos a ver qué dice. Los fieles tienen derecho de tener una música sacra adecuada e idónea y que el altar, los parámetros y los paños sagrados según las normas resplandezcan por su dignidad, su nobleza y su limpieza. A ver, miremos bien entonces que dice que nosotros los laicos tenemos derecho a una música sagrada, adecuada e idónea, ¿verdad? Lo ideal es la música de órgano, música clásica en el sentido gregoriana, en el primer lugar, por supuesto. Sin embargo, la iglesia está abierta pues, a las diversas culturas, porque el evangelio se ha de inculturar, significa que el evangelio ha de llegar a todas las culturas, entonces la iglesia acepta que hayan algún tipo variado de música. Pero nosotros tenemos que tener ojo con los cantos que se cantan en la misa, pues, porque
hay coros que cantan canciones protestantes y eso hace indigna la misa cuando se canta un canto protestante. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que el compositor protestante tiene una, eh, una idea y una mentalidad al componer la canción, tiene una idea divisionista. Por ejemplo, los cantos famosos protestantes, ellos lo que quieren es que nosotros los católicos nos enamoremos de esos cantos porque a través de ellos, ellos insertan de una manera subliminal algunos mensajes no católicos. Entonces, el problema teológico de la música protestante es eso, que tienen mensajes subliminales, aunque no nos demos cuenta. Averígüenlo y se van a dar cuenta. Eh, eh, este muchacho Fernando Casanova tiene un audio donde habla de por qué no debemos escuchar la música protestante. Segundo, dificultad teológica de los protestantes, que como los compositores protestantes nunca se confiesan, entonces no puede morar en ellos el Espíritu de Dios, entonces no pueden componer unas oraciones, unas alabanzas que le agraden a Dios. ¿Por qué? Porque en ellos no mora el Espíritu Santo, porque nunca se confiesan, entonces viven en pecado mortal. Entonces todo lo que ellos hagan, aparte de que es comercial, porque lo que quieren ellos es ganar dinero, no alabar a Dios. Entonces eso hace indigna las canciones protestantes y mucho menos para la liturgia, para la misa. Por eso es el problema, que no se puede. Y como les digo, en el momento de componer la canción, ellos tienen un espíritu divisionista que se lo transmiten de una manera subliminal a sus composiciones. Entonces, nosotros no podemos aceptar, por eso hay que ser críticos con los coros, por supuesto con toda la caridad, porque no le vamos a ir a gritar, ustedes solo cantan canciones protestantes, son unos caníbales. No, pues decírselo, yo se los he dicho personalmente, algunos coros, el canto que cantaste en la comunión, una vez al último que corregí le digo, el canto que cantaste en la comunión es un canto protestante. Y le doy la explicación por qué es protestante, cuál es la razón teológica que existe de que no es adecuado para la misa. Y le digo, yo te puedo dar una lista de cantos y yo he regalado como 4 o 5 discos con más de 400 cantos católicos para los coros de aquí de Mazatepe. Yo se los he regalado. O pregúntenle, ahí les van a decir, sí, don Silvio nos regaló un disco con 400 canciones, 300, 400 canciones católicas. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo, no canten ese canto que es protestante, le doy la razón teológica y le digo, yo te puedo regalar un disco de esos CD que alcanzan un montón de canciones. Y varios me dijeron, sí, don Silvio, regálenos. Yo le he regalado a varios coros. No es solamente criticarlo, pues, sino que hacer una labor evangelizadora con los coros. ¿Por qué? Porque dice el Redención y Sacramentum, los fieles tenemos derecho a que la música que se pone en la liturgia tiene que ser adecuada, tiene que ser digna. No es cualquier cherrenguechengue o que donde se arme la bailadera y la aplaudidera, pues. No tengo nada en contra de la bailadera ni la aplaudidera, pero en la misa yo creo que no es el lugar de hacer todas esas cosas carismáticas, ¿verdad? Con todo el cariño que le podemos tener a los carismáticos. Pero la misa, no hay misa carismática, no hay misa catecúmena. La misa es una única celebración de toda la iglesia. Por lo tanto, nadie puede adaptar a sus propios estilos las misas para adecuarlas al gusto de cada grupo, ¿verdad? No hay, por lo tanto, ni misa carismática, ni misa de sanación, ni misa catecúmena. La misa por sí misma sana
La misa por sí misma es para toda la iglesia, entonces nadie se puede arrogar que la misa mía es mi misa catecúmena, por ejemplo, porque esta es la mejor misa. Estás equivocado, toditas las misas tienen el mismo grado de dignidad, porque ¿cómo les dijera yo? Lo de la virtud del sacramento de la Eucaristía es infinito. Entonces nadie se puede arrogar que son dueños, ninguna comunidad. Y por lo tanto adecuarla a sus propios estilos, ¿no? Unos en su bailadera, otros en sus otros estilos de celebrarla. La misa es única y todos tenemos derecho a que sea digna para cada uno de nosotros, ¿verdad? Por otro lado, dice que el altar, los paños sagrados, según las normas, deben de resplandecer por su dignidad. Yo creo que ahí en eso pues no he visto mayor problema, porque siempre los corporales y los purificadores y el mismo mantel de la mesa son elaborados de una manera artística y preciosa. Pues yo en eso no tengo mayor problema de valorarlo aquí, pues, no de criticarlo, sino de valorarlo. Yo no he visto mayor problema en eso de los vasos sagrados, de los manteles, de los paños sagrados, etcétera. Yo pienso que no hay mayor problema, ¿verdad? Ahora, otra norma dice, no se pueden cambiar los textos de la Sagrada Liturgia. Bueno, ya lo vimos. No se puede separar la liturgia de la palabra con la liturgia de la Eucaristía, ni celebrarlas en lugares y tiempos diversos. Miren, se ha dado algunos problemas que yo he puesto el dedo en la llaga cuando se ha dado. ¿Por qué razón? Porque yo soy el secretario ejecutivo de la Comisión de Pastoral Rural a nivel arquidiocesano, con su coordinador, que es el padre José Antonio Espinosa. Somos grandes amigos desde hace años. Entonces hemos andado caminando juntos y hemos visto algunos sacerdotes en las comunidades rurales que le dicen a los delegados de la palabra, ok, ustedes empiecen y celebren la palabra. Yo llego después solo a celebrar la parte de la liturgia eucarística. Gravísimo, le digo al padre José Antonio. Mira, padre, me dijeron los delegados que el padre tal hace esto en tal comunidad, en la otra, en la otra y en la otra. Y a todos se les ha dicho, la liturgia, la misa es una sola liturgia. No se puede separar ni las lecturas de la Eucaristía, ni las oraciones, ni que la primera parte lo hagan los delegados y que la segunda parte la haga el sacerdote. Porque es que los sacerdotes, como viven de carrera, se comprometen tanto que al final de cuentas hacen las cosas mal hechas. Perdón de los sacerdotes, no es crítica, sino que es una valoración de lo que yo he visto como secretario de esta Comisión de Pastoral Rural y que hemos puesto pues ahí en conocimiento incluso al obispo. Le hemos dicho que no se puede estar celebrando, que el delegado celebre por un lado la palabra de Dios y ya cuando vaya terminando ahí nomás llega de carrera el sacerdote solo a la consagración. Eso es gravísimo. Dice el Redención y Sacramento que no se debe separar la liturgia de la palabra con la liturgia eucarística, ni celebrarlas por aparte. Muy bien, otro punto. La elección de las lecturas bíblicas debe seguir las normas litúrgicas. No está permitido omitir o sustituir arbitrariamente las lecturas bíblicas que ya están prescritas, ni cambiar las lecturas, ni cambiar el salmo responsorial con otros textos que pueda que incluso no sean bíblicos. Salmo es salmo, lectura bíblica es lectura bíblica, entonces no se pueden estar cambiando. Pero me preguntaba la profesora Cristian, pero ¿cómo hace? Porque he visto que en algunas misas sí cambian las lecturas. Pues mira, yo le decía a ella que por ejemplo en los matrimonios, el misal romano propone un sinnúmero de lecturas a escoger el sacerdote. Entonces el sacerdote y los mismos novios, de acuerdo con el sacerdote, le dice, padre, escojamos la lectura, a ver alguna lectura bonita para mi boda, con todo el derecho y hermosísimo. Entonces, sin salirse del misal romano ni de las lecturas bíblicas prescritas por el misal romano,
por el leccionario, ahí pueden escoger las que quieran, pero no se deben de salir del misal romano, no se deben salir de los leccionarios ya preestablecidos por la iglesia, porque eso la iglesia los estableció a partir de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II del 1965. A partir de ahí, si ustedes buscan los libros antiguo, yo tengo un libro antiguo muy lindo del Vaticano II, casualmente de los años 60, 70, y comparo con las lecturas que se leen este domingo y son las mismas que se escogieron desde el Concilio Vaticano II. Y es una riqueza de lectura bíblica enorme, que dice la misma iglesia, la misma congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, que si nosotros leemos en 3 años, sin interrupción, en las misas, estas lecturas bíblicas, habremos leído la mayor parte y lo esencial de la Sagrada Escritura. Entonces la iglesia sabia ya preescribió con suficiente antelación los textos bíblicos para que nadie los esté cambiando arbitrariamente, ¿no? Porque yo quiero que leamos esta lectura en este domingo. No, tiene que ser la que dice el calendario bíblico, porque es el calendario que se rige por la renovación de la liturgia del Concilio Vaticano II. No podemos cambiar las lecturas. En los casos que se cambian, como les repito, es porque el misal te da libertad en algunas ocasiones para que escojas cuáles son los textos que podés leer en ese día dentro de lo que propone la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Por ejemplo, nosotros tenemos una fiesta que hay veces cae en domingo. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción. Y Nicaragua tiene una despensa especial del Vaticano, más bien del Papa. Nicaragua tiene una despensa que si el 8 de diciembre aquí cae en domingo, pueden hacer las lecturas propias de la Santísima Virgen María. Y de las misas propias para la Virgen María, también la iglesia y también esta congregación de la Curia Romana proponen un sinnúmero de lecturas para la fiesta de la Virgen María. Entonces la iglesia, sin salirse del leccionario bíblico prescrito, ahí escoge las lecturas. Entonces ustedes pueden ver que si el domingo normal hay unas lecturas, pero como es 8 de diciembre, aquí en Nicaragua la cambian, en otros países no la cambian. Hacen la lectura que toca el domingo, ¿verdad? Nosotros porque tenemos una predilección especial por esta fiesta de la Inmaculada Concepción, que el Papa ha dado ese derecho a Nicaragua de que si cae en domingo, el 8 de diciembre, por ejemplo, aquí se celebre la misa de la Virgen. Porque recuerden que dice el misal romano que la lectura del domingo prevalecen a cualquier otra fiesta. La lectura del domingo, porque es el día del Señor, el día de la resurrección. Pero hay casos donde la iglesia acepta y les dice, sí, se aprueba que ustedes escojan para ese día otras lecturas, pues, pero nada más, el resto no se cambia, ¿verdad? Muy bien, la lectura del Evangelio se reserva al ministro ordenado. Un laico, aunque sea religioso, no puede proclamar el Evangelio en la misa. ¿Escucharon? Los laicos no pueden leer el Evangelio en la misa. Solamente el diácono, que es propio de él la proclamación de la palabra, o el sacerdote, o sea, un consagrado, dice aquí, un ministro ordenado. Así que es inaceptable que uno que no es el sacerdote lea el Evangelio. Totalmente contrario a las normas litúrgicas. Otra cosa, la homilía. La homilía, dice la congregación, nunca la hará un laico, tampoco los seminaristas, tampoco los estudiantes de teología. De repente te meten aquí un estudiante de teología a predicar el domingo. Grave. No es aceptado, dice la iglesia.
tampoco cualquier asistente pastoral ni cualquier miembro de alguna asociación de laicos. Nadie puede leer la lectura y menos la homilía. La homilía es propia del que preside, sea el obispo, sea el sacerdote que preside, a él le compete la homilía, de ahí en nadie. Cuando ustedes vean que en la homilía ponen a otro que no es el sacerdote que preside, uno, dígase en sí mismo, es un abuso, y oro para que este sacerdote corrija ese error. Ahora, la homilía debe iluminar desde Cristo los acontecimientos de la vida. Eso es la exégesis y la hermenéutica. La homilía debe iluminar desde Cristo los acontecimientos de la vida, sin vaciar el sentido auténtico y genuino de la palabra de Dios. Por ejemplo, tratando solo de política o de temas profanos, o tomando como fuente ideas que provienen de otras fuentes que no son religiosas o pseudo religiosos. Porque, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, en internet, en el Facebook o en el mismo WhatsApp, te ponen frases de personas ilustres. Dice Gandhi tal cosa. Digo yo, ¿por qué nos ponen una frase de un santo? Si somos cristianos no tenemos que andar buscando la sabiduría espiritual fuera de nuestra fe católica. Este es un consejo para ustedes. No anden publicando en sus páginas, en su WhatsApp, frases ilustres de gente. Dice uno, por ejemplo, dice el refrán antiguo chino, un refrán chino. ¿Qué tienes que estar poniendo para un cristiano? Un refrán de los chinos. Búscate un refrán, una frase célebre de un santo. No andes poniendo ahí frases de gente que a lo mejor hasta paganos son. Mucha gente te publica de un hombre que se llama Coelho, no me acuerdo el nombre. Paul Coelho, no me acuerdo el nombre, pero es un Coelho famoso. Y yo me puse a averiguar quién es ese Coelho. Y fíjense ustedes que ese hombre, Coelho, es un hombre, incluso era anticristiano. Y todo el mundo publica frases de él. Digo, y ve qué tonta la gente. En vez de buscar frases célebres de los santos, que hay bellezas que han dicho los santos. Bellezas han dicho. Por favor, no anden publicando esas frases de los sabios chinos, de Paul, así se llama, Paul Coelho, Pablo Coelho. Hay días que te pone harto el Pablo Coelho porque lo lees hasta te sale como 100 veces en el día, que todo el mundo publica frases de Pablo Coelho. Si es incluso anticristiano, era un pagano. Entonces no podemos nosotros andar evangelizando con frases que no son de Cristo ni de los santos. Entonces, la homilía, en ese sentido, pues tiene que ser de fuente propiamente de la palabra de Dios, coherente con la vida. Si hay que tratar algún tema político, siempre iluminado a la luz de la palabra de Dios. Y se lo refiero porque nosotros tenemos actualmente una situación en nuestro país que tenemos que estar denunciando las injusticias del Estado. Entonces nosotros no podemos rechazar cuando nos predican en la homilía cosas que no están acordes con la justicia, con el bien común, con la dignidad de la persona. Ahora, si la homilía se convierte en politiquería, y es otra cosa, pues que ahí cada uno debe tener el espíritu para discernir cuando es una crítica a los estadistas que están abusando del poder o cuando es politiquería, ¿verdad? Porque hay politiqueros ahí dentro de las homilías también que te salen con unas cosas increíbles. Hay unas iglesias que incluso en vez de la foto de Jesucristo tienen una foto de algún sandinista, de esos matones que anduvieron en la guerra y que mataron gente. Entonces eso no puede estar en un altar ni en la iglesia, pues. Ese es un abuso también de los politiqueros en el sentido
de los que están a favor de todo un montón de cosas que son inmorales por un lado y son injustas por otro lado. Muy bien, otra reflexión. No se debe admitir un credo o una profesión de fe que no se encuentre en los libros litúrgicos debidamente aprobados. Creo en Dios, arquitecto, ingeniero, eso es horrible. Ese credo de la misa popular campesina, creo que se llama, o de la iglesia popular. Ese credo es incluso sacrílego, es blasfemo. No podemos cantar un credo así, de repente te salen en una misa con un canto de esos, de un credo de esos contrarios a la verdadera fe. Te cantan de la María, dice, un canto de la María y Chinto, no sé cuántos, son unos cantos espantosos, que todavía tuvo el descaro el hombre ¿cómo se llamaba Carlos? De estos cantantes de esa misa campesina, de írselo a cantar al Papa para que el Papa se lo aprobara en su misa campesina. No, hombre, es que va a estar probando el Papa, esas vulgaridades son esas. Y ahora son perseguidos por el gobierno, digo, están pagando su mal gobierno porque ellos compusieron un montón de música malvada que ahora se las ponen a ellos mismos y se rechan porque las pongan, digo yo. Está probando un poquito de su propia medicina. Así es la verdad, con perdón de ellos, pero la politiquería no se puede meter dentro de la liturgia. La liturgia es un culto exclusivamente para Dios y no politiquero. Entonces, ojo con esos credos raros que de repente te cansan en las misas. Tiene que ser el credo que nosotros no sabemos, que es el credo de los apóstoles. Ok, otro tema. Las ofrendas. Además del pan y del vino, si pueden comprender otros dones, sí se pueden, ¿verdad?, comprender otros dones. Estos otros dones se podrían poner en un lugar oportuno fuera de la mesa eucarística. Por ejemplo, cuando llegan frutas y verduras y todos esos regalitos que son bonitos, ¿verdad?, que se le ofrecen a Dios al entregárselo al sacerdote, pero que no deben de estar revueltos con el pan y el vino. En el altar sola y exclusivamente el pan y el vino. Los otros dones fuera, incluso la bolsa de los reales, que es un don también, porque a la hora de las ofrendas es que se hace la colecta, incluso el dinero pues se tiene que poner aparte. No es parte de la verdadera ofrenda del sacrificio de Jesucristo a través de su cuerpo y de su sangre, el pan y el vino. Punto. Así de sencillo, ¿oyeron? Así de sencillo. Otro tema. La paz se debe dar antes de distribuir la Sagrada Comunión. Y se recuerda que esta práctica no tiene un sentido de reconciliación ni de perdón de los pecados. Bueno, aquí hay que hablar varias cosas. Los catecúmenos pusieron la paz a la hora de las ofrendas, la quitaron al final antes del Agnus Dei, antes de dar la comunión, pues, ¿verdad? En ese sentido, la paz tiene su propio lugar en la liturgia. Papa Benedicto les dijo a los catecúmenos: ya pasó el periodo de prueba que solicitaron de cambiar el rito de la paz para el momento de las ofrendas. Por favor, quítenlo, porque la liturgia sigue siendo la que sigue siendo. No se aprueba ningún cambio en la liturgia que lo dejó establecido el Concilio Vaticano II. Pero los catecúmenos no hacen caso. Dejaron la paz adelante y eso está contrario. Y si vos le preguntaste, dice, no, si ya Roma aprobó, es falso. ¿Oyeron? No quiero acusar de mentiroso a los catecúmenos, perdón si hay algún catecúmeno en este grupo, pero si no han leído, infórmense. El Papa Benedicto lo dijo, busquen al Papa Benedicto.
En sus escritos, él lo dijo, por favor, vuelvan a lo que es la verdadera liturgia, porque solicitaron ese cambio, pero no fue aprobado. Sin embargo, los catecúmenos dicen, sí, el Papa lo aprobó. Mentira, ¿oyeron? No es cierto. El rito de la paz está en su lugar un poco antes de la Sagrada Comunión. Por otro lado, se sugiere que el gesto de la paz sea sobrio, que se dé solo a los más cercanos. El sacerdote puede dar la paz a los ministros, permaneciendo en el presbiterio para no alterar la celebración. Hay sacerdotes que se bajan y empiezan a dar hasta 3, 4 líneas, filas de bancas la paz. Yo creo que eso se pasa un poco del orden establecido, es lo que quiere la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, que haya un orden, que no se arme el relajito, porque en el altar está Cristo presente. Y la gente se olvida, todo el mundo pega carrera, van a saludarse, a besarse, y se olvidan que Cristo está allí. Ese es el sentido que tiene ese saludo de la paz, de una manera sobrio, moderado, porque estamos en un momento de adoración y de espera de recibir la Sagrada Comunión, ¿verdad? Ese es el sentido que tiene la paz. No es un momento de jolgorio ni de carrera, ¿verdad? Así no alteramos la celebración, y del mismo modo, si por alguna causa razonable se desea dar la paz a algunos fieles, pues el gesto lo tienen que establecer los obispos del lugar, pues, porque el sacerdote por sí mismo no puede estar inventando ir a dar la paz a todo el mundo, a toda la asamblea, porque se extendería, ¿verdad? Y esta aprobación de los obispos tiene que tener el reconocimiento de la sede apostólica. Así que no crean que es porque el obispo dijo, sí, hagamos la paz, hagamos un jolgorio, cantemos una canción para mientras nos damos la paz, porque han inventado también los coros el canto de la paz para que la gente se dé la paz. Entonces, para hacer más largo el proceso del saludo de paz, inventaron y pusieron un canto, que también yo se los he dicho a los coros, no inventen un canto para la paz, no existe. Una vez que se dé el saludo de la paz, comiencen ustedes, les digo yo, con el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el que les he venido diciendo, que se llama el Agnus Dei, ¿verdad? En latín, Cordero de Dios significa Agnus Dei. Entonces, inventar un canto para la paz también arma el relajito. Otra canción que yo les he dicho a los coros, evítenla, es el canto de meditación después de las lecturas. Le digo yo, en ninguna parte de la liturgia aparece que hayan inventado un canto de meditación. Por eso está el Salmo. El Salmo es obligación cantarlo y no lo cantan. Por otro lado, y después de las lecturas, y en vez del canto de meditación, lo que hay que cantar es el aleluya. El aleluya antes del evangelio es obligatorio. Sin embargo, pues no lo hacen. Siempre siguen con su canto de meditación inventado. Fíjense ustedes que a veces el canto de meditación es otro salmo. Digo yo, ay, esta gente patina en el patinaje, digo yo, patinan donde están patinando. Porque primera lectura, salmo, segunda lectura y el canto de meditación, otro salmo, como que inventan. No es que sea malo el salmo, por supuesto que no, pero no es el lugar. El momento del canto de meditación es el momento del aleluya, y han inventado el canto de meditación antes del evangelio. Es un canto del aleluya. Pero bueno, uno tiene que ser en la enseñanza, en la ley, riguroso, pero misericordioso en la aplicación, pues, porque no podemos agarrar del pelo a la gente y obligarla, pues. La gente lo hará en la medida que vayan aprendiendo. La fracción del pan eucarístico la realiza solamente el sacerdote celebrante antes de la comunión, acuérdense. Ayudado, si es en el caso, por el diácono o por un concelebrante, un sacerdote, pero no por un laico. Esta comienza después de dar la paz, esta fracción del pan.
mientras se canta el Cordero de Dios, el Agnus Dei, es el momento de la fracción del pan eucarístico. Y solo el sacerdote lo podía hacer. Sin embargo, nosotros tuvimos un caso que es aceptable. Se lo voy a comentar, pero entiéndanlo, es aceptable. Cuando la guerra de abril del 2018, se escasearon las hostias. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces nuestro párroco nos dijo a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, nos dijo, a ver, ayúdenme a partir las hostias para que alcancen. Porque estaban escasas las hostias. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, en ese caso, totalmente válida el apoyo de los ministros de la comunión, porque eran muchas hostias para darle a toda una misa dominical, imagínense ustedes. Posteriormente lo que hicimos fue dejarlas ya partidas antes de la consagración, partidas por la mitad, para que se consagraran así las hostias más pequeñitas, pues para que participáramos todos. No sé si ustedes se acuerdan, pero ese es un acto totalmente válido porque era en casos de emergencia. Estamos clarísimos. Es preferible que las instituciones y los testimonios que se expongan en la hora de la misa por los laicos se haga fuera de la celebración de la misa. Su sentido no debe confundirse con la homilía ni suprimir la homilía. Esa es otra cosa que tenemos. Sustituyen la homilía por un aviso. Ustedes han oído esos avisos largos que a veces dan. Dice la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina del Sacramento. Los testimonios y todos esos avisos que se dan, dice, háganlo después de misa. Porque nada tiene que ver con la misa esos avisos. Si se aprovecha el momento de la reunión de la asamblea litúrgica, denlo antes de la bendición, pues si ustedes quieren, pero nunca dentro de la misa. Una vez que el Padre ha dicho la oración final y todo, antes de la bendición pueden haber avisos. Yo creo que es condicionar a la gente, dejarla escuchar un testimonio. A veces la gente no puede, no es que no quiera, pero a veces no puede, uno anda medio ocupado. Y te obligan, hasta después voy a dar la bendición para que se queden. Yo creo que es abuso, no debería ser, porque eso tiene que estar fuera de la misa. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.